Hola mis amigos, ¿cómo están? Estamos en Fe Diaria con la doctora Priscila Iván Soria, ayudándote a caminar en tu fe un día a la vez. Regresamos con segmento 9 y el tema de hoy es orando la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos orar la voluntad de Dios? Y hoy voy a compartir con ustedes 3 puntos en cómo podemos hacer esto. Voy a empezar con una escritura que se encuentra en Mateo 6:10. En Mateo 6, Cristo está aquí predicando y Él está enseñando la forma en que deberíamos de orar. Y aquí vamos a ver cómo Jesús da el ejemplo de la oración. Dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Así como Jesús nos muestra que oremos la voluntad de Dios, vamos a seguir los pasos del Maestro. ¿Cómo podemos orar la voluntad de Dios? Que se haga la voluntad de Dios en la tierra así como lo es en los cielos. Voy a compartir con ustedes también Mateo 26:39. En Mateo 6:10 vamos a ver que Jesús está a punto de ser entregado y Él está a punto de pasar estas cosas terribles. Eventualmente va a ser crucificado y va a morir. Y Él está orando al Padre en Getsemaní. Vamos a ver lo que ora Jesús en este tiempo difícil. Mateo 26:39 dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En estos momentos difíciles en la vida de Jesús, Jesús se enfrenta con una situación que es tan grave que hasta estaba sudando gotas de sangre y Él pudo hacer lo que Él quería, pero aquí vemos el ejemplo de Jesús, quien es Dios. Jesús nos da el ejemplo de Él fue y Él oró y Él estaba comunicando con el Padre, Señor, haz tu voluntad. Así como vemos modelado en la vida de Jesús, quien es Dios, la oración y la voluntad de Dios, orando la voluntad de Dios es de suma importancia en nuestra vida. Vamos a ver punto número 1 en cómo podemos orar la voluntad de Dios. Podemos orar la voluntad de Dios con la palabra de Dios siendo nuestra guía. Wayne Grudem dice, su voluntad es que su palabra sea obedecida y que sus mandamientos sean guardados. ¿Cómo podemos hacer la voluntad de Dios si no tenemos conocimiento de Dios? ¿Cómo podemos hacer la voluntad de Dios si no hemos conocido a Dios? Se requiere un conocimiento. Por ejemplo, si yo estoy con una amiga y es su cumpleaños y quiero complacerla, quiero celebrarla, la forma en que podría hacerlo en una manera efectiva es de conocerla, de llevarle regalos que a ella le gusta, de tal vez llevarla a un lugar que a ella le gusta. Entonces se requiere una relación con el Padre para poder hacer su voluntad. Tenemos que conocer a Dios. Igualmente, la palabra de Dios es nuestra guía. Los mandamientos que Jesús nos da y el estilo de vida que Él requiere, eso está escrito en la palabra de Dios. Entonces, obedeciendo a Dios y guardando sus mandamientos, vamos a usar la palabra de Dios como nuestra guía al orar a que se haga la voluntad de Dios. Por ejemplo, vamos a ver, te estás preguntando, ¿cómo puedo hacer la voluntad de Dios? Si estás orando, Señor, que se haga tu voluntad, pero estás preguntando si la voluntad de Dios es porque me saldría bien si yo miento en esta situación. Y te estás preguntando y
estás preguntando a Dios, ¿debo de mentir? Este es un ejemplo muy simple, pero espero que puedan capturar lo que estoy tratando de enseñarles. Pues tenemos esa pregunta, ¿debo de mentir? ¿Es la voluntad de Dios que yo mienta? Bueno, pues en la palabra de Dios tenemos los 10 mandamientos. Y en Levítico 19, versículo 11 al 13 dice: no hurtaréis y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. Y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Versículos 11 al 12 de Levítico 19. Estas son las palabras que Dios da al pueblo de Israel, pero aunque estamos en el Nuevo Testamento, como quiera, podemos ver el corazón de Dios en que Él quiere que nosotros seamos personas justas, que cumplan con estos requisitos. Entonces, si te estás preguntando, ¿debo de mentir? Bueno, debemos ir a la palabra de Dios y aprender lo que dice acerca de esas decisiones que nos estamos preguntando, y espero que estén orando en esas decisiones igualmente. Eso es punto número 1. La palabra de Dios es nuestra guía. Al estando orando, Señor, que se haga tu voluntad, deberíamos de tener la palabra de Dios como un compás, como nuestra guía, y también oramos a que el Espíritu Santo nos ayude a orar en una manera efectiva. Punto número 2. Ora las palabras de Dios. Ok, yo sé que es casi muy similar al punto número 1, pero tenemos la palabra de Dios y ahora quiero enseñarles que también podemos orar las palabras de Jesús. Ahorita estaba hablando acerca de los 10 mandamientos que se encuentran en el Antiguo Testamento, y ahora voy a apuntarles al Nuevo Testamento. Es en el Nuevo Testamento que podemos ver a Jesús en acción cuando Él estuvo aquí en la tierra como un ser humano que también fue completamente Dios. La lectura y la memorización regular de las Escrituras, cultivada durante muchos años de la vida de ser un cristiano, aumentará la profundidad y el poder y la sabiduría de sus oraciones. Jesús nos anima a tener sus palabras dentro de nosotros mientras oramos, porque Él dice en Juan 15:7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queréis y os será hecho. Al estar permaneciendo con Cristo, al ser uno con Cristo, las palabras de Dios deben de permanecer en nosotros como parte del proceso en que estamos comunicando con Dios. Él dice que al pedir os será hecho. Aquí vemos el ejemplo de que es muy importante de tener la palabra de Dios, también las palabras de Jesús memorizadas en nuestro corazón. Vamos a ver otro ejemplo en este punto. Santiago 1, versículos 5 al 8. Santiago 1, versículos 5 al 8. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Esta escritura, por ejemplo, si la conocemos, si la estamos memorizando, si lo tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón,
al orar, el Espíritu Santo obra y como el gran maestro que es, Él nos guía y Él nos recuerda que al orar, el Espíritu Santo te dice, recuerda, ora con fe. Eso es un ejemplo en cómo podemos ver a Dios obrando en nuestra oración. Y por último ejemplo en este punto, quiero que veamos 2 Corintios 12, versículo 9 al 10. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Estas son las palabras de Pablo que él está escribiendo al estar enfrentando con unos momentos muy difíciles en su vida. En este punto de conocer la palabra de Dios y orando la palabra de Dios, podemos así tomar esta palabra y al orar en cuando nos enfrentamos en momentos difíciles, en nuestros momentos débiles, el Espíritu Santo, si hemos capturado esta escritura, puede ser que el Espíritu Santo nos dé consuelo, que nos dé una palabra de aliento cuando estamos en una situación difícil y podemos recordarnos, la palabra de Dios dice que me goce en las debilidades, porque cuando soy débil, más fuerte soy, entonces soy fuerte. Este es un ejemplo en cómo memorizando la palabra de Dios, memorizando las palabras de Jesús también nos ayudan a orar por hacer la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo podemos orar para hacer la voluntad de Dios? Punto número 3. Al estar con alguien, cuando tú sales con un amigo y se van a un café, no tan solamente es una persona hablando, pero son las dos personas quienes hablan, quienes se hacen preguntas, y es una interacción en que se requiere la participación de los dos individuos. Les tengo buenas noticias. Tenemos un Dios que nos escucha y también nos habla, gloria a Dios. Eso es correcto, Dios nos escucha y Dios nos habla. Pero la pregunta para nosotros debería ser, ¿estamos escuchando a la palabra de Dios? ¿Estamos atentos a oír la respuesta de Dios? Entonces, punto número 3 es espera su respuesta. Él nos hablará, Él nos mostrará. Puede ser que Dios te hable con una voz audible, pero aún también puede ser cuando tú estás postrado ante Dios en silencio. Aún puede ser cuando tú estás alabando a Dios, cantándole en espíritu y en verdad. Puede ser tal vez por una persona que te da unas palabras. Entonces deberíamos de esperar su respuesta. Si estamos orando y pidiéndole a Dios, no deberíamos de dejarlo así como, pues a ver qué pasa, a ver cuándo me responde. Pero no, deberíamos de esperar su respuesta. Cuando tú le preguntas a un amigo, ¿cómo fue tu día? No nomás ahí lo dejas ahí y pues a ver qué dice, a ver cuándo me habla. Pero no, si es un buen amigo, ese amigo o amiga te responde. Y así también es Dios. Él nos responde, claro, en su perfecto tiempo, pero no nos deja a solas. Es un Dios íntimo.
Entonces espera su respuesta. Vamos a ver lo que dice Salmo 27, versículo 14. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Yo no sé quién tiene que escuchar esta palabra. Tal vez te estás desesperando, tal vez estás preocupándote aún. Bueno, esa preocupación no es de Dios, porque cuando confiamos en Dios, confiamos en Dios, ponemos toda nuestra confianza en Él. Y parte del proceso de esperar en el Señor es de ser paciente. Así como leímos, sí, espera a Jehová. No te rindes si no has escuchado o si no has visto lo que Dios ha puesto en tu corazón. Espera, está muy cerca esa promesa y lo vas a ver en el tiempo perfecto de Dios. Sigamos en Salmo 38, versículo 15. Porque en ti, oh Jehová, he esperado. Tú responderás, Jehová, Dios mío. Tal vez eres fuerte en orar con Dios. Tal vez esa es una de tus fuerzas. Y eso es muy bien. Pero tal vez hay espacio para crecer en esperar, en escuchar la respuesta de Dios. Dios nos puede hablar, como les he dicho, en diferentes maneras, aún en sueños, en visiones. Estamos esperando su respuesta. Proverbios 3, versículos 5 al 6 dice: Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Reconócelo en tus caminos. Aún estar escuchando este podcast, yo te felicito porque tú estás tomando esos pasos de aprender cómo puedo orar, cómo puedo hacer la voluntad de Dios. Y lo estás reconociendo a Él. Sigamos reconociendo a Dios en nuestros caminos y Él enderezará nuestros caminos. Y estos son los 3 puntos. La palabra de Dios es nuestro guía. Orar la palabra de Dios. Y punto número 3, espera su respuesta. Espera su respuesta. Él te hablará, Él te mostrará. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por este tiempo. Te doy gracias por la persona quien está escuchando, viendo este video, Señor. Te pido, Señor, que tú sigas hablando a su vida, Señor. Que tú le des un espíritu de oración, Señor. Que tú aumentes su tiempo en oración, Señor. Y también oro, Señor, que ellos puedan ser receptibles al Espíritu Santo, Señor, a tu voz, Señor. Yo oro, Señor, que tú hables, Señor, a tus hijos, a tus hijas, que tú les muestres visiones, que tú les muestres en sueños, Señor, por medio de otra gente, Señor. Oro que ellos puedan ver y escuchar tu respuesta, Señor. Te damos gloria a Dios, a ti, Señor. Y oramos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias por acompañarme en segmento 9 de Fe Diaria con la doctora Priscila Evansoria, ayudándote a caminar en tu fe un día a la vez. Nos vemos y hasta la próxima.